Una forma de un tema particular, peculiar. Si el año pasado nos dedicamos a la música procesional de los siglos finales del XIX, principios del XX, este año hemos querido hacerlo con una nueva mirada, con una mirada a los compositores contemporáneos. La inmensa mayoría, todos vivos, y marchas que son de principios de este siglo, años 20 fundamentalmente. ¿Por qué? Yo, y los que me conocen lo saben, he sido siempre muy reticente a tocar lo que se estaba componiendo. ¿Pero por qué? Porque, desgraciadamente, desde hace 10, 15 o quizás más años, se produjo el fenómeno de la vulgarización de la marcha procesional. Veníamos de una época gloriosa de la marcha procesional y cualquier indocumentado con un ordenador escribía marchas procesionales. El requisito esencial para una marcha procesional era un ritmo excesivo, un solo de flautín y un tambor pseudo rociero. Ya tienen la marcha escrita. ¿Qué pasó? Que el género se vino abajo. Desapareció absolutamente el género como tal. Los compositores, cuando me refiero a compositores, me refiero a compositores con mayúsculas, personas suficientemente preparadas para desempeñar el arte de la composición, dejaron de fijarse en el género profesional y quedó reservado a instrumentistas de tercera fila, en los mejores de los casos, cuando no a cualquier indocumentado que, sin haber pisado un conservatorio, sin saber leer una partitura de música, cogía un ordenador y sacaba una marcha. Y tenemos gloriosos ejemplos de ese tipo de marcha. Yo, que he sido muy crítico con esa posición, no puedo dejar de reconocer que parte de razón tenían, no los compositores, sino las circunstancias. Las hermandades de este siglo no son las mismas de finales del siglo pasado o del principio del siglo pasado. Ha cambiado mucho. La procesión en la calle ya no es lo que era a principios del siglo, y es lógico que los nuevos cofrades quisieran un nuevo lenguaje musical. Lo que estaba es mal enfocado, porque en vez de dedicarse a un lenguaje musical de calidad, se fue a lo fácil, a lo cómodo, a lo poco riguroso, a lo que no tenía ni estructura armónica, que en el mejor de los casos no pasaba de tónica dominante y subdominante, y ahí se quedó la cosa. Yo tenía por perdida la batalla, absolutamente, yo había tirado la toalla. Pero, ¿qué ha pasado? Que no se sabe por qué, o sí, una pléyade importante de compositores jóvenes nacidos de nuestros conservatorios han puesto sus ojos en la música procesional. Y conscientes de que la música procesional como tal era uno de los principales elementos de la música de nuestro carácter musical andaluz, se han fijado en ello y han enlazado aquel enorme patrimonio que teníamos de los siglos finales del XIX, principios del XX, lo han enlazado con sus composiciones, con un elemento más, y es que han conectado con el mundo cofrade. El mundo cofrade se ha sentido identificado con ese nuevo lenguaje de estos grandes compositores, hasta el punto que hoy es muy difícil encontrar una marcha de un indocumentado que se estrene detrás de un paso procesional. Eso da alientos a que esto puede cambiar. El discurso sonoro de la marcha procesional de hoy es muy distinto al de finales del XIX, principios del XX, pero no peor. No peor, es otro, es distinto, ha cambiado con los tiempos, es un nuevo lenguaje, pero existe y es bueno. Y hoy le traemos aquí algunos ejemplos, si la lluvia nos deja. El año pasado, insisto, nos centramos en la música de los siglos de finales del XIX al amparo del centenario de Pasa los Campanilleros, el Dulce Nombre y la Esperanza de Triana. Este año se cumplen 100 años de la composición de La Virgen en sus lágrimas. Y si le he dicho que nos íbamos a dedicar a la música actual, a la marcha procesional actual, no toda verdad es absoluta, y lo que no podíamos es dejar pasar la efeméride para traer a colación esta marcha y para tocar esta marcha. La Virgen en sus lágrimas no es la marcha más popular de López Farfán, pero sí una marcha muy interesante
donde rompe esquemas, donde hay quien dice que es que no tiene primer tema. Yo creo que lo que no tiene es introducción, que va directamente al tema. Se estrenó en febrero de hace justo 100 años y por eso la traemos. Pasar de la marcha del siglo X, de principios del XX, a marchas actuales quizás tenía un salto demasiado grande y hemos traído una marcha que nos sirva de puente, y es Madre de Dios, escrita en el año 59 por Martínez Peralto, un violinista que además lo que hace es que introduce en esta marcha elementos de la música popular, de lo que se tocaba en los teatros entonces. De ahí el protagonismo importante que le da a los saxofones como instrumento novedoso en aquella época en los teatros frente a otros. Vamos a ver si nos vamos a tener que cambiar. Y luego empezamos de verdad con lo que es el programa, digamos, de marcha más actuales. Y lo hacemos con una marcha de una persona a la que yo admiro muchísimo, muchísimo, que es Antonio Moreno Pozo. Antonio Moreno Pozo no es de Écija, es de Puente Genil, pero casi como lo fuera. Su mujer de Écija, su hijo de Écija, vive en Écija. Y aparte que es un compositor de una grandísima calidad, que no sacrifica sus postulados estéticos a nada, y que yo creo que las bandas de Écija tenemos la obligación de, al menos en los conciertos, tocar al menos una de las marchas de Antonio Moreno Pozo. Traemos una marcha que le dedicó a una hermandad, a la Virgen de la O de Málaga, se llama precisamente así, la Virgen de la O. Y luego tenemos un estreno de una marcha de un gran amigo, de don San Ramón Rico, dedicada a un gran amigo que falleció esta Navidad, pero prefiero que la presente él después, que ya que nos acompaña. Y entramos, y eso sí voy a cogerlo por aquí porque ya no sé, mi memoria cada vez falla más. Luego entramos ya en lo que son las marchas, digamos, de contemporáneas. La primera es Siempre la Esperanza. Siempre la Esperanza de Montero de Espinosa de los Monteros, perdón. Es una marcha que tocamos por primera vez en el Pregón de la Esperanza que dio María del Valle Pardal, precisamente a instancias de ella. El título y la carga emocional que yo pueda tener para esta banda no necesitan mayor explicación. Luego entramos con unas marchas de David Hurtado. David Hurtado es un profesor de conservatorio, flamencólogo, y que ha centrado parte de su composición en la música procesional, haciendo cosas muy novedosas. Le traemos dos marchas. La primera es Como tú ninguna, que fue su primera marcha procesional, y la segunda, Subida al Calvario. Subida al Calvario, curiosamente, la hizo describiendo un cuadro de Tintoretto y luego se la dedicó a la hermandad de carretería, sí. Y por último hemos incluido una composición de Roque Baños. Roque Baños, sabéis que es un compositor bastante famoso de bandas sonoras, que hizo la banda sonora del Capitán a la Triste, la película Capitán a la Triste, de la que interpretamos la fanfarria en nuestro concierto de Navidad. Y hizo una partitura para el final de la obra, donde en Rocroi los tercios españoles sucumben. El productor decidió cambiar esta obra, que desde mi punto de vista se adecua más a lo que es las imágenes, la cambió por La Madrugada. La Madrugada no es que esté mal, pero los que estamos acostumbrados a escuchar La Madrugada con marcha procesional nos choca, nos chirrea que esta marcha se coloque en una escena de una película en ese estilo. Le traemos lo que hubiese sido la versión de este final de película. En el programa que tienen ustedes aquí hay un cambio, porque, insisto, la primera marcha va a ser La Virgen en sus lágrimas y la segunda, Madre de Dios. ¿De acuerdo? Espero que nos respete el tiempo y si no, pues nos pegaremos un saltito y nos colocamos ahí. Gracias.
ahora pues está dedicado a un amigo común, como ha dicho, como ha avanzado antes Miguel, don Antonio Germán, Antón Práxedes, de profesión magistrado, llega a ser presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, y de afición la marcha procesional. Él tenía el hobby de coger, pues de hacerse con todas las grabaciones que había en España de marchas procesionales. Él tenía una colección de discos, empezó con los vinilos, luego con los CDs, enorme, y llevaba contabilizado todas las grabaciones que se hacían de las marchas anualmente. Bien, eso es lo que nos hace conocernos. Y en 2009 él adquiere un pequeño crucificado, Santísimo Cristo de la Piedad, que yo le hago, porque le dije a Antonio que era un Cristo, ese Cristo tiene que tener música. Le hice la marcha y fue Miguel, y aquí en ese caso donde se estrenó Santísimo Cristo de la Piedad en 2009. Bien, vamos a continuar, y bueno, estas navidades don Antonio, sin avisar, pues se nos fue. Una persona buena, que vaya, y claro, el concepto de piedad de Cristo, Cristo de la Piedad, con la magistratura, con la justicia, está muy relacionada. Entonces, cuando me comunicaron la fatal noticia, pues era obligación, además del cuerpo, no quería que don Antonio tuviese pues su marcha también, su marcha procesional, tan amante también del género y tanto que ha hecho por la marcha. Y no podía llevar otro título que le diera luz, era una persona buenísima, vaya donde lo vaya, y era, su profesión era la misericordia, relacionada también con su Cristo. La marcha no es más que, bueno, un agradecimiento a don Antonio por todo lo que nos ha dejado, un agradecimiento póstumo. Es un abrazo de despedida también, porque se nos fue sin avisar, no nos dio tiempo a abrazarnos. Y bueno, no podía tener otro estreno que aquí en México, que aquí con Miguel, con su banda, puesto que aquí empezó. Así que muchas gracias.
cierto, un pelín accidentado, con una, desde mi punto de vista, de las composiciones más sentimentales, si se quiere, perfectas, mejor hechas que se han hecho en los últimos tiempos. Subida al Calvario. Como dije antes, Subida al Calvario en principio no estaba dedicada a ninguna hermandad, la hizo David Hurtado viendo un cuadro de Tintoretto que tiene el mismo nombre, Subida al Calvario, y en él hay un tema recurrente que es el tema del destino. En el fondo el cuadro representa a Jesús subiendo el Calvario, una serie de escenas colaterales. El tema del destino, además aquí lo representa en unas escalas ascendentes, como ascendente era la subida al Calvario. Aparecen los gritos de la turba, el dolor del propio Jesús por el castigo, pero siempre además, y él lo dice, hay un vídeo en YouTube donde él lo explica perfectamente el contenido de su obra, la dignidad de Cristo ante el dolor. Eso es lo que esta marcha representa. Insisto, muchísimas gracias por haber venido un día tan desapacible que nos ha obligado a modificar un poco el tema. Espero que al menos en medio se haya escuchado a pesar de esta formación tan inusual. Gracias por tu asistencia.